Buenos días. Si recordáis, en el último vídeo tratamos sobre la participación española en la Segunda Guerra Mundial. Primero en cómo se posicionó, tanto al principio como neutralidad, pasando a no beligerancia y por último volviendo a la neutralidad, y también vimos cómo España ayudó a las potencias del eje de diferentes maneras. Pues bien, en el vídeo de hoy va a tener dos partes. En primer lugar, cómo fue la política internacional española en los años posteriores de la Segunda Guerra Mundial, y por último veremos cómo fue la institucionalización del régimen franquista. Bien, para empezar por el primer punto, hay que recordar que la Segunda Guerra Mundial fue perdida por las potencias fascistas, por Alemania y por Italia, por lo que Franco, al haberlas apoyado, tenía miedo de que las potencias aliadas, después de haber liberado Francia, Alemania e Italia, pasaran a liberar también España. Por lo que primero se propuso fue un cambio de imagen del régimen. Intentó convertir el régimen fascista en el que había sido en un régimen de apariencia conservadora, reaccionaria y anticomunista. Conservadora católica y anticomunista. ¿Para eso qué hizo? Marginar a los sectores falangistas que habían estado hasta entonces en el gobierno. Recordemos la figura central de su cuñado Serrano Suñer. Estas figuras son marginadas y se da la imagen de un régimen conservador, católico y anticomunista. Pero este cambio de imagen no servirá para que las potencias lo vean de otra manera que antes del final de la guerra. De hecho, se producirá un boicot internacional que durará de 1945 a 1947. Nos encontraremos con que Francia cerrará la frontera con España y España quedará excluida de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que acababa de ser creada después de la Segunda Guerra Mundial para intentar acabar con los conflictos bélicos y solucionar los conflictos internacionales de manera pacífica. Bien, pues España queda excluida de ese organismo internacional. No solamente queda excluida, sino que es condenada por haber apoyado a las potencias fascistas, y también en 1946 la ONU recomienda que el resto de países quite a todos los embajadores de España, que devuelva a los embajadores a sus países. Y eso es lo que hace, por lo que España se encuentra totalmente aislada internacionalmente. Para añadir a este aislamiento internacional, España tampoco será incluida ni en el Plan Marshall, que el Plan Marshall es un plan de ayudas que propondrá Estados Unidos para los países de Europa Occidental para recuperar sus economías. España no entrará dentro de ese plan. Y por último, quedará excluida también de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, un pacto de defensa militar que excluirá a España y que será precisamente para empezar a luchar contra el bloque comunista. Tanto del Plan Marshall como de la OTAN, sí que es cierto que España entrará después. En el Plan Marshall en la década de los 50 y en la OTAN en 1986. Pero en estos primeros años, después de la Segunda Guerra Mundial, España queda excluida. ¿Cómo respondió a esto Franco? Pues bien, respondió diciendo que era una conjura internacional para intentar desprestigiar a España y a los españoles, y se mantuvo férreamente en el poder. Por tanto, tenemos que los 2 años después de la Segunda Guerra Mundial, de 1945 al 47, España queda totalmente excluida del escenario internacional. Pero esto cambia. ¿Por qué cambia? Porque en 1947 se inicia lo que se conoce como la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, ideológico, cultural, que tuvo como protagonistas a las dos principales potencias mundiales. Por un lado, a Estados Unidos, que agrupaba a todos los países capitalistas, y por otro lado, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a la URSS, que agrupaba a todos los países que se habían convertido en democracias populares, en países socialistas. Veremos que Europa quedará dividida en dos: la parte oriental, que estará aliada de la URSS, y la parte occidental, que seguirá los intereses de Estados Unidos. Esta división se concretará sobre todo en Alemania, que quedará partida en dos. Hoy en día conocemos a Alemania como un solo país, pero porque en 1990 se produjo la reunificación. Pero
desde el final de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en dos países. Por un lado, la República Democrática Alemana, que era un país socialista aliado de la URSS, y por otro lado, la República Federal Alemana, un país capitalista aliado de Estados Unidos. Pues este proceso de polarización entre Estados Unidos y la URSS ya comenzó a verse en Alemania. Estados Unidos se dio cuenta que ahora ya no, el enemigo ya no era el fascismo, sino que ahora había que luchar contra el comunismo. Esto se vio, como he dicho, en Alemania porque a todos aquellos oficiales nazis que habían sido marginados tras la caída del sistema y condenados a años de prisión o expulsados de sus cargos públicos, Estados Unidos los vuelve a reincorporar a las filas para preparar esa lucha contra la Unión Soviética. Hay multitud de libros que tratan este tema. Yo recomiendo una novela que justamente me acabo de leer hace poco, que se llama Regreso a Alemania, que va justamente de esto, de una persona que había sido perseguida por los nazis, que vuelve a Alemania y ve cómo esas personas que la habían perseguido durante el régimen nazi se estaban convirtiendo otra vez en los dueños de la República Federal Alemana, porque le interesaba a Estados Unidos. Pues bien, este interés de Estados Unidos en la lucha contra el comunismo también llegará a España. Recordemos que Franco había cambiado su imagen de dictadura fascista a dictadura conservadora católica y anticomunista, y por tanto Estados Unidos hará que España se reincorpore otra vez al baile de las naciones, al escenario internacional. Veremos que en 1950 Estados Unidos conseguirá que la ONU revoque esa orden por la que instaba a los países a retirar a los embajadores de España. Por tanto, veremos que a partir de los años 50, y gracias a Estados Unidos, España volverá a incorporarse al escenario internacional. Aislamiento internacional en 1945-1947. A partir de 1947, con el comienzo de la Guerra Fría, Estados Unidos empieza a incorporar a España a las naciones capitalistas y anticomunistas. Bien, pues una vez visto este apartado de relaciones internacionales, vamos a pasar a la institucionalización del régimen franquista. Recordemos, como ya vimos en el vídeo de la dictadura de Primo de Rivera, que institucionalizar un régimen significa dotarlo de instituciones, leyes, organismos para regular y organizar el funcionamiento de ese país. Las instituciones de la República habían sido destruidas con el golpe de Estado y el posterior triunfo del ejército sublevado. Pero veremos que durante muchos años este nuevo Estado franquista se continuó de una manera excepcional. No intentó institucionalizarse. Pasó mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no le hacía falta. Porque la legitimidad la tenía de la destrucción y la aniquilación del sistema anterior. Por tanto, al seguir aniquilando a los que se oponían, no necesitaba institucionalizarse. Simplemente con el estado de excepción en el que se vivía continuamente era suficiente. Pero veremos que sí que se irán promulgando durante un periodo de 20 años 7 leyes que se llamarán las 7 leyes fundamentales del reino, que harán las veces de constitución. Evidentemente no es una constitución porque las constituciones se redactan por unas cortes elegidas por el pueblo, pero estas 7 leyes fundamentales sí que intentarán, igual que las constituciones en los estados democráticos, organizar un poco el funcionamiento interno del régimen. La primera ley fundamental se promulgó durante la Guerra Civil, ya la hemos visto, ya lo vimos en el vídeo de la zona sublevada, que se llama el Fuero del Trabajo, que fue promulgada en 1938. Recordemos que era una ley copiada tal cual de la ley fascista italiana de la Carta di Lavoro, y lo que hacía era regular el trabajo, los descansos, el horario, y también eliminar huelgas y cualquier reivindicación obrera. La segunda ley fundamental del franquismo es la Ley Constitutiva de Cortes, que se promulgó en 1942, que creaba unas cortes, pero que simplemente eran deliberativas y estaban supeditadas a la figura de Franco. No para ser procurador, porque en estas cortes no habían diputados, eran procuradores. Para ser procurador no eras elegido en elecciones por el pueblo, sino que dependía de tu cargo. Por ejemplo, los alcaldes de las ciudades más grandes eran directamente procuradores. Los ministros también eran directamente procuradores. Las altas jerarquías eclesiásticas, obispos y cardenales, también eran automáticamente procuradores, como los rectores de la universidad. Eran todos elegidos
por el régimen. Por tanto, no hablamos de unas cortes ni mucho menos democráticas, sino que de unas cortes autoritarias y dictatoriales. Y recordad, eran solo cortes deliberativas, solo servían para discutir, no se aprobaba nada, únicamente se aprobaba las leyes por Franco y el Consejo de Ministros. Bien, pues la tercera ley fundamental fue el Fuero de los Españoles, aprobado en 1945. En este Fuero de los Españoles se hacía un listado de los derechos que tenían los ciudadanos españoles, pero estos derechos estaban supeditados al movimiento nacional y en ningún momento se garantizaba que se fueran a cumplir. Por tanto, es una cosa totalmente novedosa, una declaración de derechos en los que después se dice que, pero no hay por qué cumplirse, ¿vale? Por tanto, ¿por qué no se cumplen? Porque evidentemente la dictadura franquista no era un Estado ni democrático ni que respetaba los derechos humanos. He dicho que estaban supeditados al movimiento nacional. ¿Qué es el movimiento nacional? El movimiento nacional es el partido único, exactamente lo mismo que Falange Española Tradicionalista de las Jons. ¿Por qué ese cambio de nombre de Falange Española Tradicionalista al Movimiento Nacional? Porque, como hemos visto en ese cambio de imagen del régimen franquista, se intentaba alejar todo pasado fascista. Y Falange sonaba mucho a fascismo. Por tanto, ahora ya no se nombra Falange, sino al Movimiento Nacional. Bien, pues ya hemos visto las tres primeras leyes fundamentales. La cuarta ley fundamental es la ley del referéndum nacional, que es en 1945, en la que se dice que para tomar algunas decisiones, el jefe del Estado, Franco, podrá realizar un referéndum en el que se consulte a la población española. Pero como he dicho, son referéndums consultivos, es decir, lo que sale en el referéndum no se tiene por qué poner en marcha, no tiene que entrar en vigor. ¿Qué es un referéndum? Recordad que un referéndum son unas elecciones en las que únicamente hay dos opciones, sí o no. Se formula una pregunta y se responde, y los ciudadanos pueden responder sí o no. Por tanto, ya tenemos cuatro leyes fundamentales. La quinta ley fundamental es la ley de sucesión de 1947, en la que se establece España como un reino y también se establece que la sucesión de Franco será a título de rey. Aún no se expone que el sucesor será Juan Carlos I de Borbón, pero sí que se dice que será un reino. Lo que hemos dicho, España se compone ya en la dictadura franquista como un reino y Franco es el jefe de Estado y es el regente, ¿vale? Recordad que en la ausencia del rey, el que gobierna es el regente. Pues bien, nos faltan dos leyes fundamentales por ver. La sexta es la ley de principios del movimiento nacional, que nombrará los principios por lo cual se rige el movimiento nacional y España como potencia conservadora católica y anticomunista. Y en séptimo lugar, la Ley Orgánica de 1966, en la que se regularán las funciones del jefe de Estado. O sea, imaginaros, se regulan las funciones del jefe de Estado en 1966, 27 años después del triunfo del ejército sublevado en la Guerra Civil. Por lo que vemos que la institucionalización del régimen franquista será muy lenta, pero por lo que hemos dicho, no le hace falta, es un régimen de excepción que se basa en el terror, por lo que no necesitaba ninguna legitimidad institucional, ya la tenía por las armas de haber ganado la Guerra Civil Española. Esto lo que sí que hará es pues que el régimen franquista sea muy débil en cuanto a legislación y a instituciones, por lo que necesitarán continuamente al ejército y a la represión armada para poder mantener en pie todo este aparato, este pequeño aparato institucional. Pues muy bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Como recordamos que hemos visto en primer lugar la época de aislamiento internacional de España, de 1945 a 1947, y en segundo lugar hemos enumerado las 7 leyes fundamentales del reino que fueron las leyes más importantes durante el periodo franquista. Bueno, pues hasta la próxima. Un abrazo.